Laura Méndez llegó a la villa sin hacer ruido, cargando una maleta azul que ya mostraba las marcas del camino. El chofer del auto apenas se despidió antes de marcharse, dejándola sola frente a una entrada de piedra que parecía más una frontera entre dos mundos. Al fondo, entre colinas verdes de la Toscana, se alzaba la mansión, muros de piedra clara, ventanales altísimos, techos rojizos. Laura respiró hondo, sintiendo el olor a tierra húmeda y uvas maduras. Nunca había estado en un lugar así. Nunca nadie como ella había sido parte de ese tipo de paisajes. Sus tenis blancos y gastados crujían sobre la grava mientras caminaba hacia la entrada principal. Sabía que no pertenecía a ese mundo, pero necesitaba ese trabajo, por su madre, por la vida que aún soñaba construir. Y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de ella se prometía no dejar que la quebraran tan fácil. Antes de seguir con esta historia, no olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido que cuenta historias reales que llegan al corazón. Dale like para apoyarnos y deja un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo este video. Es una manera de estar conectados y compartir juntos este momento. Lo que viene a continuación es más que una historia. Es un viaje emocional que tal vez te recuerde algo que viviste, algo que callaste o algo que superaste. Así que acomódate, porque lo que le ocurrió a Laura, aunque parezca sacado de una película, es algo que podría pasarle a cualquiera. Su llegada a la villa fue solo el principio. Lo que no imaginaba era todo lo que tendría que soportar para ser vista como algo más que la niñera. La primera vez que vio a Esteban de la Vega, Laura sintió que la estaban midiendo sin piedad. Él la miró como quien observa un objeto que no pidió. ¿Laura Méndez?, preguntó sin sonreír. Ella asintió con firmeza, intentando no dejar ver los nervios. Te encargas de Nico. No lo pierdas de vista. Esta villa no es un parque. Y se alejó. Así, sin una bienvenida, sin un gesto de humanidad. Laura se quedó de pie unos segundos, procesando esas palabras mientras sujetaba la correa de su maleta con más fuerza. Poco después, un niño rubio de 6 años corrió hacia ella desde la entrada principal. ¿Eres mi niñera?, preguntó curioso. Ella se agachó, le sonrió y dijo: Sí, soy Laura. Vamos a pasar unos días juntos. Fue la única voz amable que escuchó ese día. Luego bajó Regina Aranda por las escaleras, con un vestido verde esmeralda y una sonrisa cargada de veneno. ¿Esta es la niñera?, dijo sin disimulo, mirando a Esteban como si esperara una disculpa por su presencia. Nadie se la ofreció. Esa noche hubo una cena en la terraza de la villa. Todo brillaba. Las copas, los cubiertos, las palabras elegantes dichas por gente que hablaba de propiedades y jets privados como si fueran cosas comunes. Laura se mantenía cerca de Nico, ayudándolo con el pan y sirviéndole agua, sin levantar la mirada más de lo necesario. Estaba aprendiendo a hacerse invisible, pero Regina no se lo iba a permitir. ¿Y tú? ¿De dónde eres?, preguntó en voz alta. De México, respondió Laura, conteniendo el aliento. Ah, siempre tan exótica la ayuda doméstica, murmuró Regina, mientras los invitados reían con suavidad. Esteban no la detuvo. Al contrario, remató. Solo espero que sepa comportarse. Aquí estamos entre gente importante. Las risas se intensificaron, y Laura bajó la mirada, sintiendo que le ardían las mejillas. Recordó las palabras de su madre. No necesitas levantar la voz para defender tu dignidad. Solo no la bajes nunca. Así que no lloró, no se fue, no contestó. Siguió firme, aunque por dentro todo doliera. A la mañana siguiente, Laura despertó con la luz del sol filtrándose por la pequeña ventana de su habitación. Era un cuarto modesto, junto al ala de servicio, con una cama individual, una mesita y una silla, pero para ella representaba un espacio propio, algo que no tenía en su casa en Playa del Carmen, donde compartía todo con su madre. Se vistió en silencio y caminó hacia la cocina con el cabello aún húmedo por la ducha. Saludó con una sonrisa leve, pero solo la cocinera mayor le respondió. Los demás ni siquiera giraron la cabeza. Laura ya estaba acostumbrada a ese tipo de silencios, los que no se gritan, pero se sienten. Preparó jugo fresco para Nico y colocó un pequeño plato con fruta. El niño llegó descalzo, con la pijama arrugada y el cabello revuelto, abrazándola sin aviso. Ese gesto, espontáneo y genuino,
Fue todo lo que necesitaba para comenzar el día sin derrumbarse. Nico quería ir a correr entre los viñedos, y Laura accedió con una condición. Tenía que desayunar primero. Mientras le cortaba las uvas en mitades, escuchó los pasos de Esteban bajando por la escalera principal. Él no la miró, solo dejó la taza de café sobre la mesa y ordenó que llevara al niño afuera. Pero no lo pierdas de vista. La frase, aunque breve, le clavó otra espina. Laura lo obedeció sin responder. Salieron al aire fresco de la Toscana, donde la brisa olía a tierra húmeda y sol de mañana. Nico corría entre las hileras de uvas riendo a carcajadas, y Laura lo seguía con la mirada, intentando no distraerse. Durante unos minutos, la calma pareció real, pero en un abrir y cerrar de ojos, el niño desapareció entre las plantas. Ella lo llamó con suavidad al principio, luego con más fuerza. No hubo respuesta. El silencio la golpeó como un cubetazo de agua helada. Corrió entre las hileras de uva, llamándolo por su nombre, con la voz quebrada. El corazón le latía en el pecho con un ritmo que parecía fuera de control. Sentía que cada paso la acercaba al desastre. Recordó la advertencia de Esteban. No lo pierdas de vista. Tragó saliva, buscando con desesperación algún indicio, una risita, una sombra, pero solo había silencio y el sonido de los pájaros. Volvió a la villa corriendo, tropezando con la tierra suelta. En el patio, 2 empleados descargaban cajas de fruta. «No encuentro a...» «¡Nico!», gritó con la voz llena de angustia. Uno de ellos abrió los ojos con alarma y presionó un botón en la pared. La alarma interna sonó leve pero urgente, y de pronto, todo se movió. Varios trabajadores comenzaron a buscarlo por los jardines. Los gritos de «¡Nico!» se repetían por todos lados. Laura se quedó quieta unos segundos, con las manos temblando. Sabía que en cuestión de minutos su trabajo, su dignidad y su esperanza podían venirse abajo. Esteban apareció en la terraza acompañado por Regina y otros invitados. Su expresión era de furia contenida. Bajó los escalones con pasos rápidos, y Laura sintió que la tierra se le abría bajo los pies. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz baja, pero cortante. «Se perdió entre los viñedos», logró decir ella, con el rostro pálido. «Estaba jugando. Yo lo estaba viendo». Pero de pronto, Esteban no la dejó terminar. «Eres una inútil», gritó. «Tenías un solo trabajo. Uno. Y ni eso puedes hacer bien». Regina sonrió de lado, cruzándose de brazos, como si hubiese esperado ese momento. «Te dije que no parecía confiable», murmuró con malicia, lo bastante fuerte como para que todos escucharan. Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero no se lo permitió. No iba a quebrarse frente a ellos. Corrió de nuevo hacia los viñedos, con los ojos nublados pero el corazón decidido. No iba a perder a ese niño, ni a sí misma. El tiempo pareció detenerse mientras Laura corría entre las hileras de uvas. Cada segundo sin encontrar a Nico era un peso, más sobre su espalda. Escuchaba voces a lo lejos, empleados buscando, gritando su nombre, pero todo se sentía lejano, borroso, hasta que escuchó una risa aguda, apenas un sonido entre las plantas. Giró la cabeza con fuerza y corrió hacia la dirección del ruido. Allí, escondido detrás de una fila de viñas, estaba el niño, con las manos y la boca manchadas de morado. «Mira cuántas uvas comí», dijo riendo, sin entender el miedo que había causado. Laura cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos con alivio. Lo tomó de la mano y lo llevó de regreso, caminando con el corazón todavía descontrolado. Sabía que el castigo venía igual. Lo había encontrado, sí, pero ya era tarde para explicaciones. Esteban la esperaba en la terraza, con los brazos cruzados y los ojos tan fríos como la piedra. Laura apenas tuvo tiempo de hablar. Solo se escondió. No estaba perdido. Lo encontré enseguida. «Cállate», interrumpió él, alzando la voz. «No quiero excusas. Si vuelve a pasar algo... Así, te vas de aquí. Sin avisos, sin explicaciones». Laura bajó la cabeza, pero no por vergüenza, sino por rabia contenida. Sentía los músculos tensos, las lágrimas en los ojos, la humillación ardiendo en el pecho. Sostuvo la mano de Nico con más fuerza, como si ese pequeño contacto la anclara a algo bueno. El niño ahora estaba serio, como si comprendiera que su juego había causado daño. Regina pasó cerca de ella, despacio, y le susurró sin mirarla. «Una chica como tú no dura en este mundo». Laura no respondió, pero por dentro, algo se encendió.
Esa noche, mientras Nico dormía tranquilo, Laura se sentó en la orilla de su cama con las rodillas abrazadas. Sentía un cansancio que iba más allá del cuerpo. Era un cansancio moral, ese que se instala cuando uno es tratado como si no valiera nada. Miró por la ventana los viñedos bajo la luna y pensó en renunciar. Por un instante se lo permitió. Imaginó empacar en silencio, dejar una nota y desaparecer. Pero entonces recordó por qué estaba ahí. Su madre seguía enferma en México, dependiendo de cada centavo que ella ganaba. No podía irse. No todavía. No sin pelear, al menos por su propia dignidad. Se repitió en voz baja lo que tantas veces le dijo su madre. No dejes que te rompan por dentro, hija. Lo que somos no lo decide el lugar donde trabajamos, sino cómo resistimos. Esa noche no durmió bien, pero al despertar, ya sabía que no se iría. A la mañana siguiente, Laura preparó el desayuno con más calma. Cortó fruta para Nico, exprimió jugo fresco y le dejó la taza servida antes de que él bajara. Cuando lo vio aparecer, descalzo y sonriendo, sintió una punzada en el pecho. El niño corrió hacia ella y la abrazó fuerte. «No me gusta cuando mi tío te grita», dijo con voz suave. Laura se agachó, le acarició el cabello rubio y le respondió con la verdad más simple. «A veces los adultos se equivocan, pero no es tu culpa». El niño asintió en silencio y fue a sentarse a la mesa. Laura lo observó un momento. Sabía que había algo especial en ese vínculo. No solo cuidaba a un niño, estaba construyendo un refugio para ambos, aunque el resto de la casa no lo viera. En medio de tanta frialdad, al menos una persona la trataba con humanidad. Y eso ya era algo por lo que valía la pena seguir. Más tarde, mientras Laura recogía platos vacíos del desayuno, escuchó risas en el jardín central. No necesitaba mirar para saber que era Regina. Siempre se reía igual, fuerte, pero medida, como si cada carcajada fuera una forma de marcar territorio. Caminó por el pasillo de servicio rumbo a la cocina, pero se detuvo al oír su nombre. «La niñera mexicana», dijo una de las invitadas con tono burlón. «Tan cerca de Esteban todo el tiempo. ¿No será que quiere algo más que cuidar al niño?» Las risas fueron suaves, pero punzantes. Laura no necesitaba verlas para saber cómo la miraban, como si por ser empleada, mujer y extranjera, ya tuvieran claro su valor. Tragó en seco, sin decir nada. La rabia le subió por el cuello, pero no. Salió. Sabía que no podía darles ese gusto. Estaban esperando que se quebrara, y no iba a hacerlo. Aquella tarde se organizó una comida formal en el salón principal. La mesa estaba perfectamente dispuesta. Platos de porcelana, cubiertos de plata, copas de vino. Laura ayudaba a pasar bandejas y a atender a Nico, evitando cruzar la mirada con los invitados. Ya no era solo una cuestión de respeto, era protección. Cuanto menos la vieran, menos la juzgarían. Pero no era fácil. Regina la llamó desde Minnesota, el otro extremo de la mesa, fingiendo cortesía. «Laura, ven un momento». Ella se acercó con cuidado, intentando no mostrar nerviosismo. «¿Cómo se siente siendo tan afortunada?», preguntó Regina con voz alta, para que todos escucharan. «Estar rodeada de lujo, tan cerca del señor de la Vega. Casi un cuento, ¿verdad?». Laura tragó saliva y respondió lo único que podía. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Lo dijo con firmeza, pero con la voz controlada. No iba a entrar en el juego. Regina ladeó la cabeza con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Claro, tu trabajo, aunque da la impresión de que siempre estás cerca de Esteban, quizá buscas algo más, ¿no?». Las risas volvieron a llenar la mesa, algunas incómodas, otras sin filtro. Laura bajó la mirada por un instante, pero luego la levantó de nuevo. No dijo nada. Caminó de vuelta con la cabeza en alto. Esteban la miró desde el otro extremo. No dijo ni una palabra. Su silencio, esa pasividad, fue más dolorosa que cualquier burla. Laura se sintió completamente sola, no por estar fuera del círculo, sino por darse cuenta de que nadie ahí tenía la mínima intención de defenderla. Esa noche, cuando terminó de limpiar todo, se encerró en su cuarto y se quedó sentada frente a la ventana durante horas. Pensaba en rendirse, pensaba en gritar, pero sobre todo, pensaba en resistir. A la mañana siguiente, Laura volvió a su rutina. Cuidar a Nico, preparar su desayuno, revisar que no se alejara demasiado al jugar, todo con la misma disciplina. Aunque por dentro se sintiera rota, pero el destino le tenía preparada otra prueba. El almuerzo sería en la terraza, junto a la piscina infinita.
Era el escenario favorito de los invitados para lucirse, para exhibir sus trajes de diseñador y sus cuerpos esculpidos. Laura ayudaba a acomodar toallas, a inflar flotadores, mientras Nico brincaba emocionado a su lado. «Quiero nadar, Laura», dijo. Ella le pidió que esperara a que su tío diera permiso. Minutos después, Esteban llegó con sus lentes, oscuros y su camisa blanca impecable. Saludó con gestos secos y se sentó bajo una sombrilla. Regina no se despegaba de él. Laura sintió la mirada de todos cuando pasó con una bandeja de copas. Una mirada que juzgaba, que clasificaba, una que ya conocía. Fue solo un segundo. Laura estaba de espaldas, colocando unas copas vacías sobre la mesa de servicio, cuando escuchó un grito agudo que le heló la sangre. «¡Laura!». Era Nico. Se giró de golpe y lo vio resbalar en el borde mojado de la piscina. El barquito de plástico que tenía en la mano cayó al agua, y él, al intentar atraparlo, perdió el equilibrio. El chapoteo fue breve, seco. Luego, silencio. Laura dejó caer la bandeja sin pensarlo y corrió hacia la piscina. Se lanzó con ropa y todo, sin importar los gritos o las miradas. Nadó con fuerza, desesperada, buscando esa cabecita rubia bajo el agua. Lo vio apenas 1 metro abajo, moviendo los brazos con torpeza, tragando agua. Lo sujetó con firmeza y lo llevó a la superficie. «Respira. Nico, respira», murmuraba una y otra vez mientras lo recostaba en el borde. El corazón le latía como nunca antes. El niño no reaccionaba. Estaba pálido, inmóvil. Laura lo colocó boca arriba y con movimientos rápidos y seguros comenzó a hacerle compresiones suaves en el pecho, recordando los primeros auxilios que había aprendido años atrás en un curso comunitario. «Vamos, Nico, por favor», repetía mientras le hacía respiración boca a boca. Los segundos eran eternos. Alrededor, nadie se movía. Esteban había soltado su copa y estaba paralizado. Regina cubría la boca con las manos, pálida. Los demás solo observaban, incapaces de hacer algo. Finalmente, el niño tosió y escupió agua, llorando con fuerza. Laura lo abrazó con alivio, sintiendo sus propias lágrimas mezclarse con el agua de la piscina. Lo envolvió con una toalla y lo sostuvo contra su pecho. El silencio en la terraza era absoluto. Por primera vez, nadie se atrevía a decir una sola palabra. Esteban se acercó despacio, sin los lentes oscuros. Sus ojos se veían más claros, vulnerables. Miró a Laura como si la viera por primera vez. Ella no dijo nada. Estaba empapada, con la ropa pegada al cuerpo, temblando por la tensión, por el miedo, por todo. Pero se mantenía en pie. Sostenía al niño como si fuera suyo. «Gracias», murmuró él con una voz baja, sincera. Fue una palabra sencilla, pero en ese contexto tenía un peso enorme. Laura no respondió. Solo asintió levemente y caminó hacia el interior de la villa con Nico en Minnesota. Brazos. Quería llevarlo a un lugar tranquilo, alejado de todas esas miradas. Mientras se alejaba, sentía que algo había cambiado, que, al menos por un momento, todos los que antes la ignoraban habían entendido quién era ella de verdad, no por su origen, no por su ropa, sino por lo que fue capaz de hacer cuando más importaba. El médico de la villa examinó a Nico en una de las habitaciones del ala principal. Confirmó que estaba fuera de peligro, que solo necesitaba descanso y líquidos. Laura se sentó a su lado, tomándole la mano mientras dormía. El cuerpo le dolía, los músculos le pesaban, pero no pensaba moverse de ahí. Cuando el médico se retiró, Esteban se quedó de pie junto a la chimenea, observándolos en silencio. Había algo distinto en su rostro. Tal vez era culpa, tal vez gratitud, tal vez ambas. «Tu reacción fue rápida», dijo finalmente. «Si no hubieras estado ahí…». No terminó la frase. Laura se limitó a mirarlo. No tenía energía para discursos. Lo único que importaba era que Nico estaba bien. Esa noche, la villa entera pareció moverse en cámara lenta. Los invitados hablaban más bajo, las risas eran forzadas, como si todos supieran que algo se había roto, o más bien, que algo se había revelado. Laura pasó esa noche sin cerrar los ojos. Se quedó en su habitación, sentada en la cama, con la ventana entreabierta y la brisa nocturna entrando con suavidad. Miraba hacia los viñedos, iluminados por la luna, y repasaba cada instante del día.
No podía olvidar el rostro de mientos. Esteban cuando vio a Nico hundirse. Tampoco podía olvidar las miradas, el silencio, la falta de reacción de todos. Si ella no hubiera estado ahí, prefirió no terminar ese pensamiento. Lo que sí sabía era que, por primera vez desde que había llegado a esa casa, nadie podía negar su presencia. Había salvado una vida. Había hecho lo que muchos no pudieron o no supieron hacer. No lo había hecho para ser reconocida. Lo había hecho porque así era ella, porque no sabía ser de otra forma. Y aunque aún sentía el peso de todas las humillaciones previas, esa noche sintió algo nuevo, respeto por sí misma. A la mañana siguiente, la villa estaba más silenciosa de lo habitual. Los empleados hablaban en voz baja. Algunos la miraban diferente, con un gesto que no era del todo amable, pero ya no era desprecio. Laura preparó el desayuno de Nico como siempre, pero esta vez, cuando lo llevó al comedor, Esteban ya estaba allí, sentado en la cabecera, con una taza de café entre las manos. No vestía traje, solo una camiseta sencilla y pantalones cómodos. Parecía menos blindado. Al verla entrar, levantó la mirada y asintió con un gesto. «Buenos días, Laura». Era la primera vez que decía su nombre. Ella respondió con una voz tranquila, sin sonreír, pero sin rencor. «Buenos días». No había necesidad de más. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una tregua, como si, después de tanto ruido invisible, por fin ambos pudieran verse sin máscaras. Nico llegó corriendo, con el cabello alborotado y los ojos llenos de sueño. Subió al regazo de Laura y le pidió que tocara algo en el piano. Ella rió leve, sorprendida. No pensaba que alguien lo recordara. Caminó con el niño hasta el salón, lo sentó a su lado y tocó una melodía suave, de esas que aprendió en su adolescencia cuando podía practicar en los descansos de su beca de arte. Esteban la observaba desde la puerta. No dijo nada, solo escuchó. Laura dejó que sus manos se movieran solas, tocando sin miedo, sin tensión. Por primera vez en esa casa, hacía algo por sí misma. Y esa música, sencilla y limpia, llenó el espacio con una emoción que no necesitaba explicación. Cuando terminó, Nico la abrazó por la cintura, y Esteban se acercó despacio, con una expresión que no sabía si era admiración, arrepentimiento o las dos cosas. «No sabía que tocabas así», dijo él, aún con tono sereno. Laura lo miró sin pretensiones. «No es gran cosa, solo algo que me hace bien». Él asintió, y por un instante hubo un silencio honesto entre ellos, un puente invisible que no existía antes, pero la calma no duró mucho. Por la tarde, mientras Laura llevaba platos vacíos a la cocina, escuchó voces desde la biblioteca. Se detuvo sin querer. Era Regina. «Esteban no sospecha nada», decía con voz baja pero clara. «Si firmamos esta semana, el viñedo será nuestro por la mitad del valor». Laura se quedó inmóvil. Otra voz, masculina, confirmó lo que escuchaba. Querían manipular a Esteban para que vendiera, aprovechando rumores falsos sobre la producción. Ella no buscó enterarse, pero ahora lo sabía, y no podía fingir que no. Salió de ahí con el pulso acelerado, sabiendo que no podía guardar silencio, pero también sabiendo que si hablaba, tal vez nadie le creería. Laura llegó a la cocina con las manos frías y el corazón acelerado. Dejó los platos sobre la encimera y se apoyó contra la pared, respirando hondo. Pensaba en lo que acababa de escuchar y en todo lo que había vivido en esa villa. Esteban la había humillado delante de todos. Regina la había pisoteado desde el primer día. ¿Por qué tendría que salvarlos ahora? ¿Por qué no simplemente callarse, hacer su trabajo, cobrar su salario e irse cuando terminara el contrato? La respuesta le llegó sola, sin que tuviera que buscarla. ¿Por qué Nico? Porque ese niño había corrido hacia ella cuando todos los demás la ignoraban. Porque había sentido miedo cuando la regañaron. Porque la abrazaba como si la conociera desde siempre. Ella no estaba allí solo por dinero. Estaba allí por algo más grande, por algo que no podía explicar, pero que la sostenía incluso en los peores días. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Regina. Pensaba en Esteban, en su mirada vacía cuando le gritó, en su voz quebrada cuando le dio las gracias. Pensaba en si tenía sentido advertirle a alguien que había sido tan injusto, pero luego recordaba cómo se quedó de pie junto a la chimenea, en silencio,
mientras el médico revisaba a Nico. No era el mismo Esteban de antes. Había algo distinto en él. Una grieta, tal vez. Una fisura por donde podía entrar la verdad. Al amanecer, Laura se levantó sin haber tomado una decisión final. Salió al jardín para despejarse. La brisa era fresca. El cielo estaba claro. Nico apareció corriendo con un racimo de uvas en la mano y le gritó su nombre como si nada hubiera pasado. Laura lo abrazó sin decir nada. Solo necesitaba sentirlo cerca para convencerse de que haría lo correcto. Mientras el día avanzaba, Laura notó que el ambiente en la villa era más tenso de lo habitual. Algunos invitados la miraban con curiosidad, otros con una mezcla de respeto y sospecha. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían bien qué. Por la tarde, al pasar por el salón principal, escuchó otra vez su nombre entre risas. «Dicen que la niñera tiene encantado a Esteban», comentó una mujer con voz burlona. Regina no se quedó atrás. Una chica así solo puede subir de nivel si se mete en la cama adecuada. Las carcajadas dolieron más que cualquier palabra directa. Laura apretó los dientes, se giró y se alejó sin decir nada. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama con los ojos llenos de lágrimas. No por vergüenza, por impotencia, porque sabía que, aunque se desviviera por hacer todo bien, para ellos siempre sería la niñera, nada más. Pero algo en ella se había endurecido. Ya no era la misma joven que llegó con una maleta azul temblando de nervios. Había pasado por demasiado. Ya no buscaba aprobación, buscaba justicia. Esa tarde, cuando todo se calmó en la villa y los invitados se fueron a descansar antes de la cena, Laura caminó hasta el invernadero. Sabía que Esteban solía refugiarse allí cuando no quería ver a nadie. Lo encontró solo, observando unas plantas en silencio. No dudó. Se acercó, respiró hondo y le habló sin rodeos. Escuché a Regina en la biblioteca. Está planeando algo en su contra. Esteban la miró como si no entendiera del todo. ¿Qué dijiste? Laura repitió todo, sin adornos, sin exageraciones, con la calma de quien no espera nada a cambio. Por primera vez, vio a Esteban palidecer. No dijo que no le creía, solo se quedó en silencio, y esa reacción, para Laura, fue suficiente. Esa noche, la villa fue testigo de un silencio distinto. No era el de siempre, cargado de superioridad y rutina. Era un silencio denso, contenido, como si todos presintieran que algo estaba por explotar. Esteban no apareció en la cena. Se encerró en su despacho con documentos, llamadas y una expresión que nadie se atrevió a interrumpir. Laura, por su parte, siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Atendió a Nico, ayudó con los platos, recogió los manteles, pero por dentro, la tensión le recorría la espalda como una corriente. No sabía si él la escucharía de verdad. No sabía si tomaría en serio su advertencia. Tampoco sabía si su intervención cambiaría algo. Pero lo había hecho. Había dicho la verdad, y eso ya era suficiente para dormir con la conciencia tranquila. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los viñedos, Esteban mandó llamar a su asistente personal. Quería todos los reportes recientes sobre las cuentas de la villa, la producción, las propuestas de compra. No sonaba alterado, pero sí enfocado. Tenía la mirada fija en cada cifra, cada nombre, cada rumor. Cuando escuchó que el señor Lombardi insistía en firmar ese mismo fin de semana, supo que Laura no mentía. Algo en su memoria encajó. Las risas, los susurros, la presencia constante de Regina en cada reunión, en cada pasillo. No necesitaba más pruebas, no quería más dudas. Se levantó de su silla y salió sin decir palabra, cruzando el pasillo hasta el invernadero. Allí estaban Regina y Lombardi, conversando como si nada. Esteban no sospecha nada, dijo ella con esa voz melosa que usaba cuando quería controlar la situación. Él escuchó todo desde la puerta, sin ser visto. No hizo escándalo, no enfrentó a nadie en ese momento. Solo respiró hondo y volvió a su despacho con la decisión tomada. Esa noche, organizó una cena formal de despedida para los invitados. Dijo que era para agradecerles la visita, pero en realidad necesitaba tenerlos a todos frente a frente. La terraza se llenó de luces, velas y flores. Todos estaban vestidos con elegancia, como si la tensión acumulada no existiera. Incluso Laura fue llamada por el personal para que se pusiera un vestido crema sencillo. Ella no entendía por qué, pero aceptó. Cuando apareció en 1900, la terraza
Las miradas se posaron en ella. Había algo diferente. Ya no era la misma joven tímida, y aunque no lo supiera, esa noche sería decisiva. Regina, al verla, no tardó en lanzar su veneno. Miren qué cambio. ¿Quién diría que nuestra niñera también sabe arreglarse? Casi parece parte de la familia. Casi. Las risas fueron contenidas, incómodas. Laura no dijo nada, ni bajó la mirada ni forzó una sonrisa. Se quedó en su sitio, erguida, tranquila, como si ya supiera que no necesitaba demostrar nada. Esteban se levantó de su asiento despacio. El murmullo cesó. Caminó hasta quedar de pie junto a Laura, posó la mano sobre el respaldo de su silla y habló con una voz firme, sin titubeos. Basta. Solo esa palabra bastó para congelar el ambiente. Esta mujer merece respeto. Todos lo miraron sorprendidos. Regina fingió risa, pero se notaba que había perdido el control. Perdón, ¿de qué hablas? Esteban no la dejó continuar. Basta de burlas, basta de veneno. Si alguien aquí merece reconocimiento, es ella. Salvó la vida de mi sobrino cuando los demás solo miraban. El silencio fue absoluto. Por primera vez, Laura sintió que alguien hablaba por ella, que alguien veía todo lo que había callado, todo lo que había resistido. Esteban no terminó ahí. Miró a cada uno de los presentes, tomándose su tiempo. Y no solo eso, también he descubierto que alguien en esta mesa intentó traicionarme, filtrando información sobre la situación de mis viñedos para sacar provecho económico. Quería comprar esta propiedad a mitad de precio, manipulando datos y aprovechándose de mi confianza. Regina intentó hablar, pero Esteban levantó una mano, cortándola en seco. No necesito que lo niegues. Ya escuché suficiente. Lo que me sorprende es que quien me advirtió no fue un socio, ni un amigo. Fue ella. Señaló a Laura, sin rodeos. El impacto fue inmediato. Algunos bajaron la mirada. Otros miraban a Regina con incomodidad. Lombardi se removió en su asiento, tenso. Regina, por primera vez, no supo qué decir. Su rostro se había endurecido, pero su voz no salía. Esteban continuó, sin vacilar. Laura, a quien ustedes despreciaron por su ropa, por su trabajo, por su origen, ha demostrado más lealtad que cualquiera de ustedes. Hizo una pausa breve, como si le costara aceptar la siguiente frase. Y yo mismo estuve entre los que la juzgaron sin conocerla. Su voz bajó un tono. Me equivoqué, y me duele saberlo ahora, pero también es justo reconocerlo. Laura se mantuvo en silencio, firme, con el corazón latiendo con fuerza. Por dentro, se sentía temblar, no por nervios, sino por lo que significaba ser reconocida, no por lo que parecía, sino por lo que era. No necesitaba disculpas elaboradas. Ese momento era suficiente. Esteban se giró hacia Regina. Mañana mismo abandonarás esta villa. No volverás a entrar en mis negocios ni en mi casa. La orden cayó como una piedra en el centro de la mesa. Regina se levantó de golpe, con los ojos encendidos de furia, pero no encontró defensa. Nadie la apoyó. Nadie se atrevió a suavizar su caída. Caminó entre las sillas sin mirar a nadie, con la mandíbula apretada. Laura la vio alejarse sin odio. No era necesario. La justicia no gritaba. Solo llegaba cuando uno menos la esperaba. Cuando la cena terminó, los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos. Nadie hablaba demasiado. Solo había miradas fugaces hacia Laura, ya no con desdén, sino con algo más difícil de definir. Respeto, quizá. Esteban se acercó a ella, aún con la voz seria, pero más humana. Gracias por todo, no solo por Nico. Tenías razón desde el principio, y yo no supe verlo. Laura lo miró, tranquila. Ya no necesitaba que él la viera. Se había visto a sí misma. Y eso era suficiente. Esa noche, Laura regresó a su habitación con una calma que no conocía. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara sin prisa. Los viñedos seguían allí, tranquilos, como si hubieran sido testigos de todo. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Sabía que algo había cambiado para siempre. No era que el mundo se hubiera vuelto justo de repente, pero al menos había ganado su lugar. No por gritar, no por ceder, sino por mantenerse de pie cuando todos esperaban verla caer. Pensó en su madre, en la casa en Playa del Carmen, en todo lo que había soportado para llegar hasta allí, y sonrió. Había valido la pena. A la mañana siguiente, la villa amaneció distinta. El aire era más liviano, como si una capa invisible de tensión
se hubiese disipado durante la noche. Laura bajó temprano al salón principal y se sorprendió al encontrar a Esteban ya despierto, sentado en el sofá, con una taza de café en las manos. No vestía traje, ni parecía el hombre inaccesible de días atrás. «Hoy todo se siente diferente», dijo él sin levantar mucho la voz. Laura asintió en silencio. Caminó hasta el piano sin pensarlo demasiado y comenzó a tocar una melodía suave, esa que siempre volvía a sus dedos cuando necesitaba recordar quién era. Nico apareció poco después, con el pijama arrugado y el cabello revuelto, y se sentó en su regazo. «Toca más fuerte, Laura», pidió entre risas. Ella lo miró y siguió tocando, sin miedo. Por primera vez, sentía que esa casa también podía ser suya, al menos por un momento. Esteban los observaba en silencio. No necesitaba decir nada más. Esa tarde, mientras caminaban entre los viñedos, Esteban se detuvo junto a una hilera de uvas y le habló con honestidad. «Te juzgué por fuera, por tu ropa, por tu acento, por tu trabajo, pero lo que hiciste por Nico, por mí, por esta casa, nadie lo había hecho antes». Laura lo escuchó con atención. No necesitaba que él se justificara, pero agradecía que lo hiciera. «Quiero ofrecerte algo distinto», dijo él. «No como empleada, como parte de este lugar, si lo deseas». Laura no respondió de inmediato. Lo pensó con calma. «Me quedaré», dijo finalmente, «pero no por necesidad, ni por lástima. Me quedaré porque aquí encontré algo que vale la pena cuidar». Esteban asintió. Y así, bajo el cielo dorado de la Toscana, sin discursos ni promesas vacías, Laura se quedó con lo más valioso de todo, su dignidad intacta, y un lugar donde ya no tenía que esconder quién era, solo seguir siendo ella misma.